¿Qué dice? Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, y empieza a hablar de varios, pero al final dice, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Era un levita, dentro de los levitas, era uno de los principales, era un cantor y era una persona que tocaba los címbalos. Era una persona, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que era una persona que estaba acostumbrada a estar en la presencia de Dios. Era una persona que ministraba la presencia de Dios al pueblo. Era una persona que conocía la ley de Dios, porque los levitas desde niños eran preparados para esto. Ellos eran apartados para servir a Dios. Y además de eso, los judíos, los israelitas, desde niños eran instruidos en la palabra del Señor. ¿Sí? No era un neófito, como dice Pablo. Era una persona que conocía las Escrituras. Pero en el Salmo 73 que acabamos de leer, vemos que algo pasa con Asaf, que es una persona que aunque conoce a Dios, que aunque conoce la presencia de Dios, entra en su corazón duda, entra en su corazón, ¿verdad?, una suerte de envidia por lo que empezó a ver allá afuera. Y dice, empieza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él alaba a Dios, él dice, Dios es bueno, pero, verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que hubo un momento en el que Asaf quitó su mirada del Señor y la puso en una o en unas personas. ¿Qué nos dice Hebreos 13? Nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Usted y yo debemos tener la mirada puesta solo en ¿quién? En el Señor, solo en Jesús. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después podemos resbalar. Amén. Después nuestros pasos se pueden deslizar. ¿Por qué? Empiezan en nosotros las preguntas. Yo no sé si usted en algún momento se las ha hecho, pero yo en un momento de mi vida pasé por esta situación de Asaf. Estaba en la universidad y empezaba a ver que a mí me costaban las cosas el doble que a otros. Y no estoy hablando de la parte académica, que no, que estudiar, que no. Me costaba conseguir las cosas el doble que otros. Para entrar a la universidad y pagar ese semestre, Dios mío. Y eso que tenía una beca del 75%, era solo el 25% que tocaba conseguir. Y eso había que orar, ayunar, moverse, eso había que hacer de todo. Amén. El Señor lo permitió y permitió que me graduara. Pero en ese momento, cuando estaba pasando yo por esa situación, yo decía, ay, entonces, ¿de qué me ha servido entonces pasar tanto tiempo que guardándome, verdad? Que en la iglesia, que uno trata de seguir la palabra de Dios, no es que sea más santo, pero uno trata como que de hacer las cosas bien, ora, cree en Dios, deposita su fe en Dios. ¿Y la respuesta a dónde? Amén. Y otra persona que de pronto no está consagrada a Dios, niega a Dios con sus actos, no guarda la ley de Dios, las cosas las consigue en un santiamén. Eso nos dice Asaf en estos versos. Dice el verso 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Qué situación estaba pasando Asaf? Yo no sé. Amén. Lo que yo sé es que estas preguntas yo me las hice en un momento de mi vida y cuando leía este salmo era como un espejo. Yo decía, digo, bueno, por lo menos no soy el único que se pregunta eso. Eso fue lo primero. Amén.
Y lo segundo es que vemos que en el Salmo encontramos, ¿verdad?, que todo eso es falso. ¿Qué nos dice el Señor? Que no miremos la prosperidad del impío. Amén. Pero hay momentos en que tu mente se ofusca y tú ves la prosperidad del impío, porque tú estás en la carne, ¿verdad? Y tú tienes hambre, tú necesitas dinero para comprar ropa y todas esas cosas, ¿sí o no? Y tú ves entonces, es la necesidad. Tú ves entonces es que hay otros que sí están como avanzando y tú te estás como quedando atrás. Amén. Pero debemos reconocer una vez más en esta mañana que nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios de procesos y es un Dios Padre. Juan 4:24 que nos dice que el Padre, ¿sí, no?, del 23 y el 24, hablando del contexto de la oración, el Padre tales adoradores busca. Y repito lo que dije el domingo pasado, no dice el Señor, no dice el Rey, no dice el Creador, dice el Padre. Aunque tú no creas que Dios es tu Padre, Él sí te ve como su Hijo. Porque en Juan capítulo 1, yo encuentro que Él dice que a los que, ¿verdad?, creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Entonces, entiende que el Señor te ve como su hijo. ¿Y qué le hacen los papás a los hijos? Les enseñan. Y siempre doy el mismo ejemplo, pero creo que es el más claro. Si un bebé te pide unas tijeras, ¿tú se las das? No. Pero ¿qué pasa? Las tijeras son necesarias porque les ponen tarea y tienen que recortar. Entonces, ¿cómo haces? Primero le consigues unas tijeritas de plástico, son todas plásticas y simplemente tienen unas cuchillitas que a veces no cortan casi. Y empiezas a enseñarle a utilizar las tijeras. Luego le das unas tijeras punta roma. Ya va avanzando, ¿sí o no? Al final, que coja las tijeras que quiera coger. Y usted ve, necesita una tijera, la primera tijera que encuentre usted coge. ¿Verdad? Pero no fue enseguida. Primero usted aprendió a cómo utilizarla. Primero le enseñaron al bebé cómo utilizarla. Así es el Señor con nosotros. La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, Él prefiere que por un momento tú estés pasando una situación antes que darte una bendición que haga que tu alma se pierda. Porque ¿de qué te vale ganar al mundo entero y perder tu alma? ¿De qué nos vale tener todas las bendiciones, todo el dinero del mundo y al final nuestra alma se pierde en el infierno? De nada. Amén. Entonces, así es nuestro Dios. El ejemplo más claro lo encontramos en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? El Señor llama a Abraham, después la promesa pasa a Isaac, a Jacob. Uno de los hijos de Jacob, José, entra a Egipto, ¿verdad? Y el Señor lo lleva a ser el gobernador de Egipto, el administrador de una potencia en ese entonces. Y el Señor permite que Jacob y su familia, aproximadamente unas 75 personas, entren a Egipto. Pero entraron con todas las de la ley. Imagínense si el hijo era administrador de Egipto. Les dieron una ciudad, ¿verdad?, donde se iban a organizar, donde tenían sus casas. ¿Sí o no? Les dieron beneficios. Pero luego muere José, muere el faraón que estaba con José, mueren todas las personas que conocían a José y se levanta un nuevo faraón. Y dice, pero este poco de gente aquí nos puede derrocar. Esta gente se nos levanta y nos quita el país. Así que vamos a subyugarlos. Y empezaron a colocarle trabajo a Israel y empezaron a tratarlos como esclavos. Y cada vez más fueron aumentando ese trabajo como esclavos.
¿verdad? Llegó un momento en que salió un decreto, ¿verdad?, que decía que a los niños, ¿verdad?, varones, los iban a matar. En medio de ese contexto nace Moisés. Amén. En medio del contexto de un pueblo que se acostumbró a ser esclavo, pero tenía ciertos beneficios ser esclavo. ¿Cuáles eran los beneficios? Había un ejército egipcio, habían carros, habían caballos, habían lanzas, y si venía un país enemigo, ellos no tenían que salir a pelear, eran los egipcios los que se encargaban de cuidar su país. Además, tenían un lugar donde vivir, tenían sus casas y tenían alimento. Entonces, como que, bueno, nos están dando latigazos, pero por lo menos hay para vivir. Les pasó como el elefante. De pequeñito le amarran la pata y cuando grande no se suelta porque cree que no puede. Amén. Y viene Moisés, el Señor llama a Moisés, saca al pueblo de Israel. Pero ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel entra directamente en la tierra? ¿Qué hubiese pasado cuando se enfrentara contra los de Basán, contra los de Amón, contra Jericó, contra los de Canaán? Pueblos de guerra, acostumbrados a salir a pelear, con un pueblo que no había peleado, con un pueblo que no tenía las capacidades en ese momento mentales para la guerra, porque si los ponían a hacer trabajo pesado era porque eran fuertes, y si Faraón se preocupó de que le invadieran el país, es porque eran fuertes, pero el problema estaba acá, en su mente. Y empieza el Señor el proceso con el pueblo de Israel. Originalmente, ¿cuánto iban a durar en el desierto? 40 días. Pero empezaron fue a hablar, a murmurar, y dice la palabra que cada día se convirtió en un año. Alargaron el proceso por no aceptarlo. Amén. Y luego de los 40 años, o sea, bueno, está bien, nos toca dar vueltas por 40 años. Ellos no sabían, ellos estaban dando vueltas en círculo. Siguieron hablando y siguieron murmurando. ¿Qué pasó? Ninguno de los mayores de 20 entraron a ver la tierra prometida. Solo la nueva generación. Una generación con una nueva mentalidad. Debes rendirte ante el Señor. Lo ideal es que en el primer instante nosotros nos rindamos ante el Señor, solo que no lo hacemos. Amén. Y cuando nos rendimos al Señor es que podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces el pueblo de Israel no se rindió, sino que siguieron testarudos, hablando, ¿verdad?, murmurando, y ninguno de ellos pudo entrar a ver la tierra. Solo la nueva generación, ¿verdad?, con el espíritu de Josué y de Caleb. ¿Qué dijo Caleb siendo ya viejo? ¿Qué le dijo a Josué cuando entran a la tierra? ¿Verdad? Está ahí una canción de Banda Angosta. Dame esa tierra que la tomo, ¿verdad? Le dijo, no, es que yo en estos momentos tengo la misma fuerza, más, hasta más, para tomar esa tierra. Y no era un peladito, ya era un guerrero experimentado, pero entrado en años. Amén. Y le dijo a Josué, dame esa tierra. Tú me prometiste ese monte y yo lo voy a tomar. Amén. Caleb había entendido y su entendimiento había sido renovado a través del paso del desierto. Amén. La prueba, el problema, no es para que nos detengamos a mirar el impío. No es para que miremos, es que yo vengo a la iglesia y al final eso no me ha servido de nada. Es más, antes de ir a la iglesia tenía un mejor trabajo. Vine a la iglesia y perdí el trabajo. Ahora estoy como peor, como salado. ¿Verdad? Antes yo me acuerdo que uno en el mundo, uno tenía sus diversiones sanas.
Ahora no, ahora estoy acá y que guardándome para Dios y la cosa. Y yo veo que mis amigos están felices y yo estoy aquí como encerrado. Hermano, tu felicidad tiene que ser el Señor. Amén. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, debemos utilizar esos desiertos que nos pone el Señor es para renovar nuestro entendimiento. Hay un pastor que dice algo acerca de Dios y yo lo creo. Y es que el Señor es un maestro y Él nos coloca materias. Así como en la universidad, si usted tiene un módulo, una materia y usted la da y la pierde, tiene que volverla a repetir. Y el problema es que, por lo menos, yo estudié cursos con personas que repitieron y el profesor no les decía, no, mira, es que como tú eres repitente, no vengas a todas las clases. Nada más vienes a las que estás como fallongo y yo te hago el examen y ya, no. Es más, le tiran más duro. Amén. Porque ya tienen un conocimiento previo. Y si faltan, pueden perder la materia por inasistencia. El Señor nos coloca materias. Si las pasamos, es una vez. La ganaste. Pero si no la ganas, te toca repetirla y repetirla y repetirla hasta que la ganes. Amén. Para que al final nos podamos graduar estando a la estatura de un varón perfecto que es el Señor, en el que tenemos puestos nuestros ojos. Amén. ¿Cuántas materias estamos repitiendo? Creo que muchas veces nos ha tocado repetir materias. Y el Señor nos dice, no, que tienes que amar a tus enemigos. Y hay una persona que tú como que no te la tragas y empieza a montártela y empieza a molestarte y el Señor te dice que tienes que amar a tus enemigos. Es como complicada la cosa, ¿no? O no, que ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que tú quieras para ti, también lo tienes que querer para la otra persona. Y si a ti no te gusta que te griten, entonces tú no tienes que gritar a la otra persona. Si a ti te gusta que te traten amable, entonces tú debes tratar amable a la otra persona. Amén. Son una cantidad de cosas que el Señor nos mandó, que si nosotros las cumpliéramos a cabalidad, fuésemos a las mejores personas sobre la tierra. Amén. Son una cantidad de cosas que a veces por seguir los formatos pasamos por alto. A veces creemos que la vida cristiana es venir a la iglesia, es levantar las manos, adorar al Señor, escuchar la palabra, y eso hace parte, porque la Biblia dice no dejándonos de congregar. Pero, y las enseñanzas que nos dejó el Maestro, que nos dejó el Señor, para que aplicáramos a nuestras vidas, esas enseñanzas que transformaron a los discípulos, que convirtieron a Pedro de ser un pescador burdo, ¿verdad?, en una persona con conocimientos, que después se sorprendieron, y este no es del vulgo. Amén. Convirtió a una persona que no había sido educada en una persona educada. Y si usted lee las dos cartas de Pedro, ve a Pedro expresándose de una manera que no es el vocabulario de un pescador. Amén. Entonces, esas materias que el Señor nos pone, porque quiere que seamos su ejemplo en la tierra, porque quiere que seamos los embajadores de su reino, ¿las estamos ganando o las estamos reprobando? Amén. He reprobado muchas y me toca volver a empezar. Amén. Me toca alargar el periodo, lo que era para un semestre, a veces se convierte en 2 años, 3 años. Allá en la universidad decían, vas a tener una maestría en la materia, cuando llevaban 5 semestres dando la misma materia. Amén. Entonces, no veamos la prosperidad del impío. No demos nuestros ojos y nuestra mente al mundo. Amén. Entonces, Asaf conocía todas estas cosas. Conocía lo que había pasado el pueblo de Israel, conocía que Dios era un Dios de proceso, ¿verdad? Pero con todo y eso,
Él pasó por ese momento en el que no aguantó y dijo, no, pero es que esta gente eso no aguanta. ¿Cómo así que el malo vive más y el bueno se muere rápido? ¿Cómo así que al malo, verdad, no le hacen nada y el bueno va pasando por ahí, lo atracan y lo matan? No, eso sí no aguanta. ¿Cómo así que el bueno sufre y el malo no? Amén. El problema es que nosotros le tenemos que agregar a nuestra mente finita el concepto de eternidad. El Señor es un Dios eterno. Él siempre ha existido y siempre existirá. Y en su palabra encontramos que luego de que tengamos la muerte física, ¿verdad? Viene otra cosa que es más real que esto que estamos pasando, ¿cierto? Es donde se decide dónde va a pasar la eternidad nuestras almas. Si vamos a estar en el gozo del Señor o vamos a estar en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando vemos de que eso dura una eternidad y esto dura apenas unos años, ¿qué es más importante? Cuando vemos que eso decide el destino de mi vida para siempre, y esto que estoy haciendo ahora puede cambiar en cualquier momento, porque van a haber momentos de escasez, pero van a haber momentos de bendición. Van a haber momentos en los que te vas a sentir triste, que lo que te vas a decir, te vas a sentir cansado, pero van a haber momentos en los que vas a estar fortalecido, porque eso es lo que trae la vida. Amén. No es que siempre vamos a estar alegres, siempre vamos a estar gozosos, no. Amén. Sería mentira si yo les digo eso, que usted siempre va a estar con la sonrisa de oreja. No, hay veces que usted se levanta con el pie izquierdo, como dicen por ahí. Amén. Pero eso no nos quita que somos cristianos y que somos hijos de Dios. Amén. Eso no nos quita que somos entendidos y debemos pensar antes de actuar. Entonces, Asaf aquí estaba desbordando su corazón delante de Dios y le estaba diciendo todas estas cosas. Hasta que llega al verso 13 y saca una conclusión un poco cruel. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El tipo ve tanta cosa y tanta injusticia, dice que esto que yo he hecho no sirve para nada. Te cuenta que de ser cristiano y eso, todo yo he perdido mi tiempo. Y dice en el 15, bueno, entonces yo voy a tratar de ser como ellos. Ahí, si a ellos les está yendo bien siendo malos, yo me voy a volver malo. Pero ¿qué dice en el verso 15? Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Dice, está bien, quiero ser como ellos, pero es que hay algo que no me deja ser como ellos. Yo quiero ser como ellos, pero es que ellos no tienen claro los temas como la salvación, como la eternidad con Cristo o en el infierno, y yo sí los tengo claros. Es que ellos no conocen, ¿verdad?, que yo tengo un Dios que está conmigo siempre, que aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es que yo tengo un Dios que, aunque no me esté bendiciendo económicamente, me está dando otra cantidad de cosas que muchos con dinero no tienen. Amén. Me está dando sentido. Amén. Me está diciendo, tú eres mi hijo. Una de las preguntas, ¿verdad?, que el hombre se ha hecho a lo largo de los tiempos. ¿Qué es el hombre? Amén. ¿Qué es? Y yo encuentro la palabra que si yo creo en el Señor, yo soy un hijo de Dios. Me da una respuesta clara, sin vueltas. Sino que es mito del carro alado, que es mito. No, a mí la Biblia me habla claro. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Sin rodeos. Amén.
La Biblia me da principios morales. Amén. Amén. Y dice en el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando él se dio cuenta, es que no es solo esta vida, es esta vida y lo que hay después de la vida. No es solo este instante de tiempo, es la eternidad que va a haber después. Y repito el verso que dije hace un momento, es que de nada vale ganar al mundo entero y perder nuestra alma. Y entonces si a ti te ponen a decidir entre tener todo el dinero del mundo, ser una persona, ¿verdad?, la más rica del mundo, y la salvación. O sea, tiene un lado todo el dinero o del otro lado escoger la salvación. Del otro lado vas a tener una vida dura, una vida con dificultades, pero Dios te dice, yo estoy contigo y te regalo la salvación. Y del otro lado tienes una vida llena de placeres, dinero, posición, ¿verdad?, fama. Entonces, ¿tú cuál escogerías? He visto que la fama y el dinero no le han dejado cosas a la gente. Y traigo el caso de Robin Williams, una persona con fama, con dinero, ¿verdad? Una personalidad aparentemente chévere, a todo el mundo hacía reír, y unas películas con un buen mensaje. Y que yo quisiera ser como Robin Williams, que es una persona como que tiene palabras para la gente, anima a las personas, y de pronto se suicida. Y dice que es que hace años estaba pasando por una crisis, ¿verdad? Y a nadie se le había dicho, solamente él y su cama lo sabían. Solamente él y su almohada conocían por lo que estaba pasando por su mente. Amén. ¿Y de qué le sirvió tener todo el dinero, toda la fama, todas las cosas para llenar esa soledad, para llenar eso por lo que él estaba pasando? Nada. Pero veo a un Pablo, veo a un Pedro, que aunque pasaron por dificultades, que aunque fueron puestos en cárceles, aunque fueron azotados, aunque fueron apedreados, ¿verdad?, estaban felices de morir por el Evangelio. He visto a lo largo de la historia, he leído pues porque no los he visto, muchos misioneros que con gozo prefieren entregar su vida al dar el Evangelio de Dios, aunque no tienen una posición económica, ¿verdad?, aunque no están con todas las comodidades. Entonces, es que no es solo la fama, no es solo el dinero. Amén. Es lo que el Señor te ofrece. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, tú verás si recibes la paz. Amén. Él dice, yo estoy todos los días hasta el fin. Tú verás si decides aceptar su compañía todos los días hasta el fin. Amén. Él te dice que te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero para que tengas triunfos y victorias tienes que pasar por batallas. Si no, no vas a tener victorias. Amén. Él te dice que aunque por un camino vengan tus enemigos, por 7 van a huir. Pero si no tienes enemigos, ¿cómo vas a saber que van a huir por 7 caminos? Él dice que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Pero si no hay armas que están contra ti, ¿cómo sabes que no van a prosperar? ¿Cómo sabes que no van a poder hacerte daño? Amén. ¿Qué más dice? Jehová está conmigo como poderoso gigante, y todo lo que me persigue. Pero ¿y si nada te persigue? ¿Tú cómo vas a saber que esa palabra es verdad? Amén. Entonces, el Señor nos da promesas, pero es que tenemos que pasar por ciertas cosas para ver que esas promesas son verdad. Amén. ¿Cómo íbamos a saber que el Señor resucitaba, verdad, si no hubiese muerto Lázaro? El hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo sabemos que el Señor devuelve la vista si no hay ciegos? Y cuando le preguntan, Señor, ¿a causa de que él está ciego? ¿Por su propio pecado o por el pecado de sus padres? No, es que esto pasó para que el Señor fuera glorificado. Amén. Entonces van a haber situaciones por las que tú vas a pasar o por las que estás pasando,
pero son para que conozcas que el Dios que tú tienes es un Dios real. Tú decides si te vas a hacer las cosas en tus fuerzas o si te rindes a la voluntad del Señor. Amén. Si te rindes a la voluntad del Dios que abrió el Mar Rojo en dos, que abrió el Jordán en dos, que levantó paralíticos, que devolvió la vista a ciegos, a mudos, que nos creó, tú lo decides. Si haces las cosas en tus fuerzas o si haces las cosas, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. La invitación en esta mañana es que no des tus ojos ni tu mente al mundo, sino que mantengas la vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si nos ponemos a ver otras personas, lo más fácil es eso, que dudemos. Lo más fácil es que veamos que esa persona siempre va a tener una cosa más que yo, siempre va a estar en algo, ¿verdad?, o con algo que yo quiero. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Por qué pasó esa persona para tener eso? ¿O cómo esa persona tuvo eso? ¿O cuál es el plan que tiene Dios con esa persona? Amén. Fijémonos en el ejemplo del rey David. El Señor le dice a Samuel que ya no llore más por Saúl porque él ha escogido a un nuevo rey. Y lo manda a la casa de Isaí. Llega el profeta Samuel, le dice a Isaí que tenga listos a todos sus hijos, y él tiene supuestamente a todos sus hijos, pero al pobre David lo tenían apartado cuidando ovejas. Ni siquiera lo consideraban de la familia porque dijeron que todos los hijos y él no lo llamaron. Y cuando el profeta empieza a ver a cada uno de los hijos de Isaí, dice, pero, ¿y tú no tienes a otro hijo? Porque es que ninguno de estos va a ser el rey. Y es que llaman a David. Dice, bueno, aquí nada va a empezar hasta que no me traigan ese David. Y cuando traen a David, qué sorpresa, ese es el rey. Amén. Y es ungido como rey. Pero él no pasó a ser rey inmediatamente. Él debía aprender ciertas cosas. Él debía aprender a administrar un grupo. Él debía aprender a batallar. De hecho, cuando vemos que se enfrenta ante Goliat, ¿qué es lo que hacen? Le ponen una armadura, le dan una espada, y él no podía con eso si nunca lo había utilizado. ¿Qué hizo? Se la quitó y dijo, no, mi hermano, yo lo que sé usar es hondas y piedras, así que con esto voy. Y le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo venció. Bien, bacano, prueba superada. Pero Saúl le coge envidia, hermano. Pobre David. Y tiene que empezar, ¿verdad?, a esconderse, empezar a aprender a vivir fuera de su casa. Ya no iba a poder estar en su casa. Amén. En ese momento, cuando estaba en la cueva de Adulam, dice que muchos fueron a David. Pero ¿quiénes fueron a David? Resentido, vago, ¿verdad?, endeudado. O sea, fue la peor calaña se le metió a David. Pobre David, imagínense a David en ese momento. Y viene esa gente, no, que nosotros queremos que tú seas el líder de nosotros. Y una cantidad de gente por la que Saúl no daba un peso, porque no estaban trabajando con Saúl, no estaban en el ejército de Saúl. Pero qué sorpresa que más adelante de esos vagos salen los valientes de David, salen los oficiales de David, salen las personas que ayudaron a David en cada una de sus batallas. Amén. Y en medio de cada batalla, de cada circunstancia que pasó, David fue formado como un rey. Y al final muere Saúl, ¿verdad? Y el Señor lo corona como rey. David pudo hacer el camino fácil, él pudo coger y matar a Saúl. Pero ¿qué hubiese pasado si David mata a Saúl? Matan a David también. ¿Cómo? Mataste al rey. Lo coge Abner y lo mata enseguida. ¿Qué hizo David? Esperó el proceso de Dios. El Señor
tiene un plan con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él dice, porque los planes que tengo para ti, ¿verdad?, son de paz y no de mal. En nosotros está si confiamos nuestra vida a los planes de Dios o si nos desenfrenamos y buscamos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Y una cosa sí les digo es que solo vamos a estar completamente seguros y completamente felices cuando estemos en el centro de la voluntad de Dios. Porque para eso fuimos creados y para eso fuimos enviados. Cada uno de ustedes ha sido enviado con un propósito a esta tierra. Y ese es el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Y solo cuando tú te dejes guiar hacia eso, vas a ser feliz. Amén. Y vas a sentir el respaldo de Dios. ¿Qué es? No sé. Puede ser que seas un médico, puede ser que seas un abogado, puede ser que seas un pastor. Amén. Lo importante es que seas una persona que es un verdadero embajador del Señor en la tierra. Amén. Cuando hagas eso que el Señor te llamó, eso que el Señor te mandó a hacer, entonces vas a sentir, ¿verdad?, la felicidad, vas a sentir esa paz que el Señor te dice. Y aunque estés pasando por tribulaciones, aunque estés pasando por problemas, te vas a sentir seguro, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Amén. Eso lo entendió Asaf en ese momento. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Se dio cuenta que hay algo más en la vida que tener toda esa cantidad de beneficios que tienen los impíos. Toda esa cantidad de cosas que él estaba viendo. Él dijo, es que hay algo más. ¿Y después de la muerte qué? ¿Y mi relación con Dios qué? Todas esas cosas que ni el dinero ni el mundo me puede dar. Amén. Porque para todo lo demás, como dice la propaganda, existe Mastercard. Pero para tu relación con Dios, nada, eso es personal. Amén. Y eso es lo que te da la vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Porque nosotros sabemos que en Él están las palabras de vida eterna. Amén. Y que por más problemas y dificultades que estemos pasando, Él es el que nos está formando para cumplir la voluntad, amén, la voluntad de Dios, para cumplir el propósito con el que nos ha llamado.